tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy María Belén Aramburu y los acompaño con la noticia del día, que hoy es esta. Pero también mi compromiso, como dijo la gobernadora, es generar trabajo, porque el trabajo es el camino para salir de la pobreza. Pero no es la forma imponiendo leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado. Y yo le digo al mundo que esta Argentina que se presenta es distinta. ¿Por qué? Porque aprendimos de nuestros errores. Suya con respecto al tema de condicionar los despidos tanto en la esfera pública como en la actividad privada? Queremos poner nuestro foco en la generación de empleo. Me parece que ahí tiene que estar la energía no solamente del ámbito del gobierno, sino la discusión también en el sector privado, como también en el ámbito legislativo. Tenemos que presentar las mejores alternativas para generar empleo. O sea, no descarta la posibilidad de vetarlo. Nosotros creemos que tenemos que discutir el crecimiento del empleo y la generación de empleo. Me parece que ahí tiene que estar puesto nuestro foco. ¿Cómo se cuida el empleo? Este es el gran tema de la Argentina hoy. Ahora, si vos das señales de que en realidad vas a, cada despido vas a dar una indemnización, que además no podés suspender a nadie, que además la inversión se te va a Chile, o se te va a Brasil, o se te va a Colombia, o se te va a Perú, o se te va a Bolivia, y no te viene a Argentina. ¿Qué es lo que pasó en los últimos años? Acá estamos discutiendo que tenemos que pensar, como hemos pensado en el caso de Cresta Roja, cómo podemos hacer para recuperar empleo. Bien, no me va a decir que van a vetar la ley si llega a sancionarse. Yo no le voy a decir nada porque todavía no lo evaluamos, porque todavía no es una ley. Está muy bien, no lo descartan igual. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y nos los vamos a volver a repetir, porque queremos progresar, porque queremos crecer, porque queremos ser felices. No vamos a reducir nada más un dictamen de mayoría que va a tener su tratamiento parlamentario correspondiente en la Cámara de Diputados, más allá del proyecto que se presentó en el Senado, que es distinto, es otro dictamen, pero ya les vamos a comentar sobre a lo que es la doble indemnización, porque hay otros puntos también para analizar. ¿Quiénes están con nosotros para hablar de este tema y para debatir también? Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, bienvenido, y Alejandro Bartalín, quien es vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui. Tienen posiciones encontradas, vos quizás tengas la tuya, o quizás quieras formar tu propia opinión a través del programa, porque tenés que enterarte de lo que va a pasar, ya sea porque estás empleado, porque estás buscando trabajo y sos joven y querés tener tu primer empleo, en qué va a consistir y qué va a pasar en el Congreso y qué te puede pasar a vos, si van a seguir los despidos, si no, si vas a estar protegido, si no vas a estar protegido, qué dice el dictamen, ¿no es cierto?, el proyecto de ley que ha sido ingresado entonces. Los puntos más sobresalientes son los siguientes. Los prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2017. O sea, hasta esa fecha y retroactivo. Al 1 de marzo nadie te puede despedir. Otro punto entonces. Porque este es importante, digamos, en cuanto a que fija un plazo. Si se aprueba, regiría a partir del 1 de marzo. Quiere decir que se hace retroactivo, ¿entendés? Y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017, del año que viene. Y si tu contrato se termina antes del 31 de diciembre de 2017, entonces se prorroga hasta esa fecha. ¿Qué otro punto entonces? Instala la doble indemnización. Esto quiere decir cuando hay una causa injusta de despido, que para los empresarios es un punto polémico, pero también para el gobierno nacional de Mauricio Macri sigue siendo un punto polémico. Según el gobierno nacional, dice que de esta manera se va a incrementar el trabajo en negro, que ahora ronda entre 30 y el 40%, depende a quién uno consulte. Puede llegar hasta el 40% desde ya, pero más del 30% por lo menos es. Que los empleadores ya no van a querer contratar más gente, justamente por regir esta doble indemnización. Pero para que tengas en consideración, ¿te acordás si vos, por ejemplo, estabas, o por ahí sos más chico, no, pero si no te lo contamos? En la época cuando Duhalde era presidente de la Nación, en el 2002, hubo una emergencia ocupacional que en realidad estaba concatenada con una emergencia económica. Entonces,
hasta tanto no se restablecían las condiciones económicas necesarias y se suponía que seguían las mismas condiciones, entonces se iba prorrogando esa propuesta que de hecho la había hecho el propio Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, emana del titular del Poder Ejecutivo. Y entonces en esa prórroga, digamos, se supone que están las mismas condiciones para que se dé. ¿Qué dice el Gobierno Nacional? Macri dice no, pero en realidad nosotros hacemos una contrapropuesta, que es, si no hay más del 10% de desocupación, entonces no hay emergencia ocupacional. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, nosotros pensamos que la emergencia ya está, que hay una ola de despidos. Nosotros estamos muy preocupados en el sector privado y público. La verdad que hay una situación que es terrible sobre la agresividad con la que se está tratando a los trabajadores. Este proyecto de ley para nosotros es un avance. Nos preocupa mucho la fecha. Debería ser a partir de diciembre, porque si se aprueba a partir de marzo nos quedan alrededor de 9.000 empleados públicos afuera que no los va a contemplar. Este tema es importante. O sea, tendría que ser a partir de la fecha, diciembre, dijiste vos, del año pasado, sí, que es cuando se empiezan a producir los despidos. Macri apenas asume, empieza a perseguir trabajadores públicos, y entonces si este proyecto sale con esta fecha, estaríamos desprotegiendo alrededor de 9.000 empleados públicos que hoy están sin su contrato de trabajo. Entonces, parte de lo que hay que empezar a discutir en el Congreso es que se pueda rever la situación de la fecha para poder cubrir a la mayor cantidad de laburantes. Usted, siendo vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui, a ver, usted representa también los industriales. Nosotros representamos fundamentalmente la industria PYME nacional, sí, aunque por supuesto que toda la industria está pasando problemas por este ajuste que el gobierno puso en marcha a partir del 10 de diciembre, pero la realidad que una ley que traslade al duplicar la indemnización por despido, trae aparejado otros problemas que son mucho más graves. Por ejemplo, la inseguridad jurídica. Si a eso le sumamos que quieren hacer esta ley retroactiva a marzo o a diciembre, como dice Catalano, todavía hay más inseguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en la República Argentina si le cambian las reglas de juego a cada momento? Entonces, lo importante sería fijar reglas de juegos claras, y eso creo que beneficiaría también al trabajador, no solo al empresario. Mirá, regla de juego clara. No sé, está ahí en la cámara, es Ibarra, el ministro de Modernización. Fue empresario de Macri de toda su vida. Este tipo agarró el correo argentino y despidió 3.000 trabajadores cuando asumió. Y además lo fundió y dejó una deuda de 300 millones de dólares. Este tipo además fue el ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires. 2.600 despidos. Hoy, 11.000 despidos en el Estado Nacional. Lo importante es que vean la cara de este tipo, porque este tipo es el responsable, es el que tiene la lapicera, es el que moderniza el Estado. Esta es la previsibilidad de la que uno no puede contar, porque esta persona en la modernización del Estado lo que hizo fue cerrar el Progresar. 1 millón de jóvenes no van a tener acceso a la educación, porque Progresar contenía el dinero para que los pibes entre 18 y 24 años puedan terminar la escuela. Esta es la modernización del Estado que este gobierno está tratando. Nosotros necesitamos, primero, que estos empresarios se vayan del gobierno y que venga personal idóneo, porque justamente estos dañan al país, dañan a la patria y están persiguiendo a los laburantes. ¿Usted sacaría a Andrés Ibarra? Yo creo, no lo conozco y no voy a opinar sobre una persona que no conozco en su función pública. Pero sí digo que habría que diferenciar bien lo que es el sector privado del sector público, habría que diferenciar mejor todavía lo que es la industria PYME nacional de las industrias multinacionales, porque la realidad... Pero nosotros consumimos, si nosotros no tenemos trabajo no podemos consumir. Exactamente, y si nosotros no consumimos, ustedes no pueden seguir con las lo mismo pymes. Pasa entonces, con esto. Si acá nosotros, hay una realidad. Perdón, si nosotros aceptamos una ley de doble indemnización, imagínate con qué ganas cualquier empresario quiere invertir en la República Argentina. Esto es otra realidad, hay que buscar otras herramientas. La primera herramienta es que los funcionarios que tienen toda la plata en Panamá la traigan y la inviertan, porque si nuestros funcionarios, la primera línea de gobierno, que tiene toda la guita en el exterior, no la trae, no la invierte acá, ¿quién va a venir a poner plata en el país? Nosotros lo que proponemos una línea de ajuste distinta. Pero fíjate, no tiene que haber ajuste. Analicemos, exactamente, estamos en la misma posición en ese punto de vista. Bueno, entonces no pensemos en una ley de ajuste, pensemos en una ley de redistribución de la riqueza. Al año 90. O sea, los ajustes llevan a lo que ya vivimos. Yo con 54 años y empresario de toda la vida, desde que terminé mi universidad, porque mi padre fue el dueño y fundador de la empresa metalúrgica en la cual trabajo actualmente, pasamos todos esos momentos de ajuste. Vos sos mucho más joven. Nosotros proponemos y le transmitimos al Estado una propuesta superadora, es decir, terminemos con los ajustes y vayamos a trabajar sobre las cadenas de valor. Fijemos la realidad de dónde está la inflación y dónde transformó en estos 120 días o 150 días la economía nacional, que pasó de ser
una economía de trabajo, en decadencia, por supuesto, en los últimos años, a una economía totalmente desastrosa, y no es la realidad. Acá hay precios que se han distorsionado completamente, y para acomodar esa inflación el Estado busca el ajuste. Y nosotros creemos que existen otras medidas que deben acompañar. Estamos de acuerdo, como pero son no somos los trabajadores los responsables de lo que que esté sucediendo eso. Acá hay un cambio de paradigma, hay un modelo económico que viene sobre los trabajadores, que nos viene a llevar puesto, la apertura del mercado nos está dañando, no hay control de absolutamente nada de lo que está pasando en quienes deberían estar generando empleo. Hay una política que viene con mucha agresividad sobre los sectores populares. Todas las medidas que se tomaron han dañado y dañan al sector público, al sector privado. Las fábricas no están produciendo, hay suspensiones, Fiat está suspendiendo, Atucha raja 2.500 laburantes, en Quilmes se están amenazando para despedir trabajadores. Pero la verdad que estar discutiendo sobre si es doble indemnización, acá lo que hay que parar son los despidos. Acá lo que tiene que haber es una ley que restituya los puestos de trabajo. Sí, a ver, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, que ya da cuenta sobre 120.000 despidos, establece que de todas maneras este proyecto de ley es inconducente a los propósitos de la generación de más trabajo. Yo te pregunto a vos, pero dice, hay despidos. Lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo con esta forma, digamos, para que haya más empleo. A ver, vos representás a empresarios y vos venís de empresarios. Con este proyecto de ley, si prospera y se convierte en ley, ¿vos pensás que van a despedir más gente? ¿Que pueden tomar más gente? ¿Cómo Mirá, van a actuar ante esto? La realidad es la siguiente. La generación de empleo se produce a través de la producción. Y la producción se realiza si hay inversión. Si no hay inversión en el país no se puede generar más empleo. La realidad es que hay que cambiar esta política de ajuste por una política de transformación y superadora, donde el mercado interno debe ser el sostén de estos meses hasta que se acomode la economía del país, después de pagar a los holdouts, después de que vengan las inversiones. ¿Qué inversión va a buscar el Estado? Vos representás a la mediana empresa, ¿no? Exactamente. Desde la Cámara Argentina de Mediana Empresa, lo que se dijo, más allá de los despidos, es justamente eso, que hay inflación, que no hay producción, que no hay créditos porque las tasas son muy altas, que hay retracción del consumo. Vamos a decir que hay una crisis internacional y que no va a venir plata, porque también lo otro que hay que plantear, no es que es un problema de la Argentina, hay una crisis internacional, el dinero no va a venir, nos están vendiendo espejitos de colores, porque no hay inversión para que llegue al país. Entonces se está armando toda una estructura económica en base a algo que no va a suceder, y la plata que venga, que dicen que la van a poner en obra, se va a terminar licuar y se la van a terminar llevando, porque además justamente todos estos funcionarios lo que han hecho fue vivir del Estado, de la plata del Estado, y llevarse la guita que fueron ganando afuera. Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza que hay? ¿Cómo nosotros podemos pensar que despidiendo trabajadores se genera empleo? ¿Cómo nosotros podemos pensar que con la apertura del mercado y que te venga la producción de China como viene, no por los chinos, pero lo que pasa es que hoy en el mundo por la competencia, decís. A ver, y la inflación en el mes de abril dicen que puede ser aproximadamente, yo estuve consultando con economistas, con consultoras privadas, estiman un 6,5%, entre 6 y 7%. Algunos hasta se atreven a decirme, mirá, Belén, puede ser del 7%. ¿Por qué? Por las tarifas, por todo lo que ya sabemos. Con este nivel de inflación, ¿cómo van a hacer ustedes para tener más producción, con el incremento de tarifas también, mayor inversión, o tener acceso al crédito con las tasas altas de interés que hay? O sea, ¿cómo van a hacer ustedes y qué van a hacer con los empleados? Es que justamente pasa por ahí. Sí. Yo creo que es fundamental cambiar esta política de ajuste, porque la política de ajuste lo que lleva es al achicamiento del mercado. Y el achicamiento del mercado significa menos compra, menos ingresos para los trabajadores. Y la realidad es que hoy, como dijiste vos recién, con las tasas de interés al 38-40% que tiene que descontar cualquier empresa pyme en un banco de línea, si la realidad es que no tiene los papeles en condiciones, tiene que ir a una cueva, como le decimos habitualmente, y descontar al 60%. Es inviable cualquier industria en este país en estas condiciones. Por eso yo creo que hay que rever toda esta situación y transformar a la economía general para que esté inmersa la industria pyme, la industria nacional y los trabajadores, porque la realidad... Está bien, a ver, ahora decime, porque yo tengo acá al representante de los trabajadores, él es sindicalista, él está preocupado, pues ya echaron a muchos compañeros, ¿cuántos son aproximadamente? 11.000 nacionales, 35.000 entre el Estado municipal y provincial, hay más de 120.000 entre los privados y los públicos. Es un número que realmente es muy duro, es muy fuerte, a cada ratito están rajando gente. Hay una situación que si nosotros no la vemos, digo, esto va a detonar. O sea, hay hambre ahora, no es que en 4 meses destruyeron el país, en 4 meses se empobreció, en 4 meses tenés muchísima gente. A ver, te voy a dar una contrapartida. Escuchá a Mauricio Macri ayer, se refirió a la cultura del trabajo. En trabajo, también ahí, revertir todos estos años de pérdida de cultura del trabajo, sentarnos en la mesa,
con el gobierno tratando de mediar y de ayudar a este diálogo entre los sindicatos y las empresas. Para esto que vi el otro día en Lavallol, una empresa japonesa, ya tanto viaje estoy medio mareado. En Lavallol, porque la empresa es japonesa, que hace gomas. Y fue maravilloso porque ahí se demuestra una vez más que los argentinos cuando queremos somos capaces. Y las autoridades de esa empresa, los japoneses que vinieron, aumentaron sustancialmente la inversión, varios miles de millones. ¿Para qué? Para cuadruplicar la exportación de gomas para camionetas en Estados Unidos. Y digo, y somos competitivos. La mejor calidad, el mejor trabajo técnico lo hacen los trabajadores de esta fábrica. Entonces quiere decir que se puede. Entonces eso es lo que tenemos que desde trabajo impulsar. ¿Y qué está pidiendo entonces Mauricio Macri? Porque él dice que perdimos la cultura del trabajo, ¿estás de acuerdo? No, yo creo que él no sabe lo que es trabajar. Por ahí, haber nacido rico y haberse criado en una situación en donde nunca necesitó el laburo, es un presidente que dijo que se podía ser feliz sin tener trabajo y que podíamos encontrar un lugar donde ser feliz sin tener laburo. Es alguien que no entiende lo que es trabajar. Es alguien que no entiende lo que es estar 8 horas por día en una fábrica, dale que dale 6, que no entiende lo que es cortar un pasto. Es un tipo que lo que hace es política para que nosotros seamos serviciales a él. Entonces, la verdad que él se ponga contento porque fue una fábrica y hay que felicitarlo. Era hora que vaya a una fábrica a ver operario. La verdad que llegó tarde, llegó muchos años más tarde. Debería haber hecho esa experiencia antes. La cultura del trabajo, la realidad es que no se perdió. Lo que sí te puedo decir es que hay distintas realidades. Él, desde el punto de vista estatal, lo ve como trabajador del Estado, lo ve desde un punto de vista. Nosotros, como empresarios pymes, tenemos la relación todos los días cara a cara con el trabajador. No es que tenemos un gerente intermedio que va a tomar decisiones. Nosotros tomamos las decisiones conjuntamente con nuestros trabajadores. Por eso, y formar un trabajador para la industria, con la parte técnica, con la formación que debe tener, es muy difícil. Sí, voy a decir algo pero convengamos que hubo 12 años de reactivación económica, que se crearon 6 millones de puestos de trabajo, convengamos que ahora sí hay una cultura del trabajo, convengamos que no estamos en una situación en donde vos... No, pero Catarano, si vos escuchaste, yo dije, hay cultura del trabajo. Por eso te estoy diciendo, convengamos, digo que lo que le pasa a este presidente es que tiene un problema muy grande como para poder interpretar lo que es realmente laburar, ¿no? Que vaya a una fábrica y se sorprenda porque ve operario, es algo que él es muy ajeno y muy lejano. Digo, nosotros sabemos lo que es la cultura del trabajo porque venimos de ahí, porque somos laburantes y porque además estamos en un país que tuvo reactivación económica y por eso nos está doliendo lo que están haciendo con los trabajadores. Nos está doliendo que estén cerrando la fábrica, nos duele que FIAD esté suspendiendo laburantes, nos duele que esté rajando empleados públicos y que se achique el Estado. Ahora me voy a poner del otro lado, ¿no? Porque este proyecto de ley que tuvo dictamen, si prospera, es tanto para el sector público como para el sector privado, todos, sí. ¿no? Suponte que lo que dice el gobierno o lo que dicen los empresarios, que es, bueno, yo entonces si rige la doble indemnización y no voy a tomar más empleados, entonces que aumente el trabajo en negro, que entonces no accedan a la obra social, el tema de la jubilación y todo lo que conlleva, digamos, el trabajo en negro. ¿Tienen miedo de que pase eso? No, yo tengo miedo de que las fábricas no puedan pagar el gas y tengan que despedir. Tengo miedo de que las fábricas no puedan pagar la luz y tengan que despedir. Tengo miedo de que no podamos competir con absolutamente nadie porque viene todo mucho más económico de afuera. Ese es mi miedo. Mi miedo es que hay un plan económico que no contiene a los trabajadores, no contiene a los empresarios, no contiene a las pymes, no contiene a nadie. ¿Ese miedo es real? Es real porque la gran ajuste tarifario que recibimos. Mi empresa, por ejemplo, pagaba 16.000 pesos de luz en el mes de enero y la primera boleta de marzo vino 73.000 pesos. Con la misma cantidad de kilowatt, con el mismo consumo, la misma producción. Y ahora empezó a verse la caída de la producción y así lo vimos reflejado en muchísimas empresas. Hoy estuvimos reunidos con la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados la preside de Mendiguren y bueno, se plantearon todos estos temas en la mesa para que no se tome la ley de la doble indemnización como un punto central únicamente. No es el único punto. No es el único punto. Mirá, la pero ley influye mucho el empresario. La realidad que el empresario... Porque si de pronto te hacen un juicio porque la causa es injusta. Hoy trajimos tenés casos... que pagar doble indemnización. Exactamente. Hoy trajimos casos, le llevamos al Congreso de la Nación, donde por un esguince una empresa metalúrgica tuvo que pagar 1.700.000 pesos. Y esto no se lo lleva el trabajador. Esto es la famosa industria del juicio que existe en la República Argentina, donde hay
una congruencia entre algunos abogados que no son honestos, entre los trabajadores que son los que menos reciben de todo esto, y la justicia que no interpreta que fundir una empresa pyme con este tipo de indemnizaciones lo que hace es generar cada vez menos trabajo y generar cada vez más desocupación. ¿Y por qué hay 120.000 despidos en el sector de la mediana empresa, según la Cámara Argentina? 120.000 despidos Sí. Puede existir Lo dijeron hoy, ¿eh? con las empresas medianas y chicas. Sí. Bueno, y justamente es por este tema de ajuste. Hay empresas en nuestro sector, en nuestra región, porque nosotros somos una cámara regional, donde por el valor de la energía han tenido que suspender turnos, por el valor de la energía han tenido que suspender o despedir empleados. Esto es la medida que se ha tomado en forma indiscriminada, pensando que tenemos que cerrar los números y no miramos el resto de lo que pasa en la economía nacional. Y la economía nacional, nosotros, como grandes generadores de empleo que somos las industrias pymes, nos vemos afectados por todo este tipo de medidas. A partir del 1 de marzo regiría, ¿no es cierto?, si prospera el proyecto de ley con este dictamen de mayoría. O sea, ¿cuántos se incorporarían, por ejemplo, a una doble indemnización por causa injusta de despido? Y habría 9.000 personas que deberían estar indemnizadas por medio del ¿9.000? Estado. Sí, habría que ver ¿En la qué es administración trabajador, pública decís? igual hay que ver qué es trabajador para Macri, porque Macri, si sos monotributista, no te considera trabajador. Si tenés convenio con la universidad, no te considera trabajador. Entonces hay que ver en el universo de lo que define este gobierno liberal qué es el trabajo. En base a eso van a determinar qué es lo que se indemniza y qué no. Porque es parte también de la realidad, qué es lo que te reconocen hoy como marco laboral. Así que también tenemos ese problema. Pero yo creo que eso se podría inclusive hasta discutir en el Congreso, se podría llegar a un acuerdo que no afecte a la pequeña industria. Digo, me parece que hay cuestiones que se podrían debatir y que se podrían mejorar como para que la pequeña industria no sufra respecto a estas leyes que deberían hoy garantizar que no te despidan para que vos puedas tener una capacidad de solidaridad, porque no hay dónde salir a buscar laburo. A ver, en la mediana empresa y pequeña empresa, tengo entendido que, digamos, el empresario cuida mucho al empleado, ¿no es cierto? Por ahí no te pasa una gran empresa, pero como él decía, viste, es como que invertís también en el crecimiento de esa persona, en su preparación, en su capacitación. Y lo hace carne, lo hace propio de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tanto despido en un caso así? O sea, ¿qué ha llevado a esa situación? Bueno, la situación está dada por la gran cantidad de ajustes. El mercado se cayó. Nosotros vemos la gran caída que existe en toda la cadena de producción. Y esto es porque la gente tiene miedo justamente del despido. Entonces, ¿qué hace? Guarda el poquito dinero que tiene para reservárselo por cualquier acontecimiento y deja de comprar un producto, otro producto. Y eso hace que caiga al mercado interno, que es de lo que la industria pyme fundamentalmente se abastece, digamos. vive. ¿Es más fácil echar en la administración pública que en el sector privado o dónde es más fácil o más difícil? Para Macri es fácil cualquier cosa. Ahora también el Estado ¿Y para invierte. los empresarios? No, pero Sí. también el Estado invierte en capacitar a la gente que están despidiendo. Porque vos tenés profesionales en el INAI que hablan 2 lenguas y los han echado. Vos tenés profesionales en la SRT, hay 200 trabajadores menos en la SRT. Hoy los trabajadores estamos, tanto los públicos como los privados, estamos desprotegidos porque tenemos quien esté controlando la SRT. Entonces hay toda una preparación que hace el Estado sobre los trabajadores para que estén en condiciones de atender al pueblo. No es que mágicamente aparece, sino que el Estado también invierte. Entonces es una situación también para tenerla presente y para tenerla en cuenta. Acá vienen por una situación que es compleja. Se está atacando justamente al sector público, al sector privado de manera igual. Yo creo que el sector privado está sufriendo muchas más bajas que el sector público. Independientemente de eso, nosotros tenemos que frenar los despidos en todos los ámbitos. No hay un país que pueda crecer si vos generás más desocupados. A nosotros por lo menos esa matemática no nos funciona. Entonces, esta ley lo que podría hacer es poner... Ninguna matemática, digamos, funciona para un trabajador que tiene que ganarse la vida. Porque el trabajo tiene que ver con la dignidad también. Yo te cuento, hoy están acampando los enfermeros en el Hospital Durán, un paro de 48 horas, porque en el gobierno de la ciudad firmaron una paritaria a la baja. Han aumentado un 14% aumento de salario y venían cobrando los trabajadores municipales a cuenta del aumento salarial 2.500 pesos. Firman y firman a la baja. Hoy un trabajador municipal cobra 1.400, está cobrando casi 1.000 pesos menos de lo que estaba cobrando el mes pasado. Entonces, todas las cuentas que hace el macrismo dan a la baja para los laburantes. Por eso estamos en las condiciones que estamos. Hay una crisis sanitaria, estamos con la epidemia del dengue, están todos los camiones parados en el Ministerio de Salud. Los laburantes en salud, hay
600 trabajadores de la salud que no firmaron contrato todavía. Tenemos toda la zona del litoral inundada, deberían estar todos los compañeros. Paritaria hablaste vos. ¿Paritarias hubo? ¿Qué pasó con los sueldos en la pequeña y Bueno, mediana empresa? hay gremios que han cerrado paritaria y otros que no. Caso de la UON, ahora empieza Sí. un plan de lucha. La Cámara que representa, alguna de las cámaras, por ejemplo la Cámara ADINRA, que estuve el otro Sí. día con el presidente, con el ingeniero Benútolo, bueno, están tratando de cerrar, de consensuar a un año. El sindicato Caló pide 6 meses y en realidad que la Cámara pide todo el año, porque la realidad es que proyectar los costos en las empresas autopartistas, por ejemplo, o que tienen contratos a largo plazo con las petroleras, es muy difícil no saber cuánto va a costar la mano de obra dentro de 6 meses, ¿no? A ver, decime algo, porque bueno, ustedes evalúan como pequeño y mediano empresario, ¿no es cierto?, los costos fijos, los costos variables. Hacen las cuentas, bueno, ponele, no dan las cuentas, inflación, tienen que pagar el gas, tarifas, bueno, y demás. Cuando ustedes tienen que despedir gente, digamos, ¿cómo lo hacen? ¿Qué evaluación hacen respecto de los trabajadores? Cuando para tenemos que despedir gente de las pymes, lo sufrimos más que si fuese un hermano, porque la realidad es que todos los trabajadores que están con nosotros son gente que como si fuesen de la familia, almuerzan con nosotros, pasamos más cantidad de horas con ellos que con nuestra familia. La realidad es que la evaluación económica en ese punto es dificilísima de hacer. Uno, lógicamente, toma sus recaudos. ¿Qué dice? Empiezo por los que no tienen carga de familia, busco la manera de si tengo que tomar una medida tan drástica, de despedir a la gente que menos complicación pueda tener en su casa, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿el Estado? No, el Estado están despidiendo trabajadores con cáncer, con discapacidad, embarazada. La verdad que están haciendo un desastre, un desastre. El 29 nosotros paramos, hay vamos que con tener las en 5 cuenta eso, centrales sí, obreras. sí. La única forma que nosotros tenemos de frenar este ajuste es con todos los laburantes en la calle. El 29 ATE Capital para y se moviliza en defensa de los puestos de laburo. Y si Bueno, esto y no se todas revierte... la CGT de Moyano, la CGT de Barrio Nuevo, la CGT de Caló, bueno, ATE, y también van las 2 CTA unidas como anticipación del Día del Trabajador. Gracias a los dos. Gracias. Respecto del dictamen de mayoría de hoy en la Cámara de Diputados, nosotros se los habíamos adelantado acá en este programa en la Noticia del Día, porque fueron varios los que dijeron que iban a presentar el proyecto de ley. Creo que con vos también lo hablamos, Sí. y con otros invitados, con lo cual para ustedes seguramente no sea novedad, porque ya mirando el programa lo tenías en consideración.